Biblia, la voz de Dios. La serie se llama La Biblia, la voz de Dios, y hoy el tema que continuamos, la segunda parte, hablamos de la inspiración de Dios. La inspiración de Dios, el libro que fue inspirado por Dios, vamos con la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. 16. Recuerden decirle a Benito que nos pongan bien en eso para que quede totalmente sellado. Todo esa controversia queda oscuro, que se puede ver un poquito. Creo que está puesto, pero cerramos. Echar el tiempo para que se vea más nítido. Quede a la mitad del tema, para que podamos hablarlo todo. Muy bien. Vamos a dar lectura y oramos para que Dios, el Espíritu Santo, nos dirija a toda verdad. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a repetir, el versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que es inspiración de Dios. La inspiración de Dios es toda la Escritura. Podemos orar, hermanos, para que el Señor nos dirija, para que el Espíritu de Dios nos dirija a toda verdad. Oremos, por favor. Padre, gracias por esta mañana. Estamos en tu casa, Señor. Venimos a recibir tu palabra. Cantamos, Señor. Estamos aquí, Padre, porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir recibiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. Por favor, Padre, te pido que pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, el hambre y el deseo, Señor, por tu palabra. Y que podamos expresar, Señor, las palabras del salmista. Que decía él: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, que tengamos ese deseo vehemente, Señor, por tu palabra, esa hambre, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, unas palabras de mi labio, Señor, las palabras precisas, necesarias, para que en los corazones, Padre, pueda despertar el deseo. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aprovechando, ya vieron que cumple 500 años de la Reforma. ¿Sí han escuchado, lo han visto? ¿Qué idea tienen? Sí, amén. Bueno, sí, amén. Voy a hablar un poquito, así como introducción, respecto a la Reforma. ¿Cuál fue el eslogan de la Reforma? ¿Qué fue el título de la Reforma? Solo Escritura. Solo Escritura. La Reforma protestante es justamente considerada como el más grande avivamiento en los últimos 1000 años de historia de la Iglesia. Un movimiento tan masivo que alteró de forma radical el curso de la civilización occidental. Nombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, todavía son bien conocidos hoy, 5 siglos después de que vivieran. Y a través de sus escritos y sermones, estos reformadores valientes y otros como ellos dejaron un legado perdurable para las generaciones de creyentes que les han seguido. Sin embargo, el verdadero poder detrás de la Reforma, escuche esto, no fluyó de un solo hombre o un grupo de hombres. Sin duda, los reformadores dieron pasos audaces y se ofrecieron como sacrificio por la causa del Evangelio. Pero aún así, el triunfo arrollador del avivamiento del siglo XVI no puede en última instancia ser acreditado a sus increíbles actos de valor o sus brillantes obras de enseñanza. No, la Reforma solo puede explicarse por algo mucho más profundo. Una fuerza infinitamente más potente que cualquiera que los simples mortales pudieran producir por sí mismos.
Tal como todo verdadero avivamiento, la reforma fue la consecuencia inevitable y explosiva de la palabra de Dios, chocando como una ola inevitable, como una ola masiva contra las delgadas barricadas de la tradición humana y la religión hipócrita. Cuando la gente común de Europa tuvo acceso a las escrituras en su propio idioma, el Espíritu de Dios usó esa verdad eterna para traer convicción a sus corazones y convertir sus almas. El resultado fue totalmente transformador, no solo para la vida de los pecadores individuales, sino para todo el continente en el que residían. El principio de la sola escritura, es decir, solo las escrituras, fue la manera de los reformadores de reconocer que el poder imparable tras el avance explosivo de la reforma religiosa era la palabra de Dios con el poder del Espíritu. Hablando de la reforma, un historiador observa la historia de este cambio es contada a través de las vidas de aquellos que participaron, y en el centro de ellos, en el centro de este movimiento, estaba la Biblia. Una placa en la Catedral de San Pedro en Ginebra describe al reformador Juan Calvino, simplemente, así dice, como siervo de la palabra de Dios. Martín Lutero dijo: todo lo que he hecho es exponer, predicar y escribir la palabra de Dios, y aparte de esto no he hecho nada. Es la palabra la que ha hecho grandes cosas. No he hecho nada. La palabra ha hecho y concebido todo. Para los reformadores, solo escritura significa que la Biblia era la única palabra revelada de Dios y por lo tanto la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina y una vida recta. Ellos entendieron que la palabra de Dios es poderosa, transformadora y totalmente suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Al igual que los padres de la iglesia que habían venido antes que ellos, estos hombres consideraron de forma correcta a la palabra de Dios como el fundamento autoritativo de su fe cristiana. Ellos aceptaron la inerrancia de la infalibilidad y la precisión histórica de la Biblia, sin duda alguna, y con gusto se sometieron a su verdad divina. A pesar de que eran parte de una gran agitación social, los reformadores entendieron que la verdadera batalla no era sobre política, dinero o tierras, era una lucha por la verdad bíblica. Y cuando la verdad del Evangelio brilló por el poder del Espíritu Santo, se encendieron las llamas del avivamiento. Cuando hay un conocimiento, cuando hay una exposición de la palabra de Dios, es inevitable el avivamiento en una comunidad. Cuando una iglesia, una comunidad, un grupo empiezan a estudiar la palabra de Dios, empiezan a conocer la profundidad de la palabra de Dios, prepárese, porque un avivamiento entonces se está acercando. Eso fue lo que provocó el avivamiento, la transformación de una sociedad en el tiempo de la Reforma. Solamente fue la exposición de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, quiero dar datos. La semana pasada les dije, y quiero dar algunos datos que necesitamos conocer de la palabra de Dios. Y vamos a hablar hoy acerca del Nuevo Testamento. Como te había dicho la semana pasada, cada testamento, hoy de una manera general voy a hablar acerca del Nuevo Testamento. Vamos a avanzar rápido. Va a ser de una manera general, no particularmente me voy a basar en cada libro. Pero si es necesario detenerlo, lo vamos a hacer. Pero vamos a hablar de una manera general. Cada testamento, Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, contiene un pacto o acuerdo que Dios ha hecho con los hombres. Dan la historia de los tratados de
Testamento, ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo, que también se llama el pueblo de Israel o el pueblo judío. Las leyes y beneficios del pacto con los hebreos eran muy buenas, pero provisionales, mientras venía el Mesías, hasta la venida de su Rey y Salvador. Cristo haría un pacto mejor con beneficios mayores que los del Antiguo Testamento. El nuevo pacto está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios ha hecho con todos los que aceptan a su Hijo Jesucristo como Salvador. Aunque ambos testamentos son igualmente la palabra de Dios, les recomiendo la lectura del nuevo pacto primero. ¿Por qué? Porque está en vigor ahora. Recordemos que el Antiguo Testamento solamente es la sombra del Nuevo Testamento, solamente la sombra de lo que está por venir, solamente la sombra de la sustancia. Vamos a ver unos textos para que podamos entender esto, para que usted entienda la relevancia y la importancia del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento igual es palabra de Dios, pero estuvo en acción en un tiempo, pero ahora tenemos lo que es verdadero, porque el antiguo solamente fue figura o imagen o una sombra de aquello que vendría después, que en el Nuevo Testamento se cumple. Por favor, Colosenses 2:17. Voy a dar la lectura. Dice así: todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estaba hablando Pablo acerca de las prácticas, por ejemplo, la comida, bebidas, los días de fiesta, los días de reposo, porque el pueblo judío era muy celoso acerca de las leyes, obviamente, de la ley de Dios. Pero a la llegada de Cristo, todo eso quedó obsoleto. Y dice Pablo aquí, en el versículo 17, claramente, ¿lo tenemos? Dice, pues estas reglas son, en otra versión, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y esa realidad, ¿qué era o qué vendría? Y Cristo mismo es esa realidad. Entonces, lo que está vigente hoy, que deberíamos de darle importancia y relevancia, es el Nuevo Testamento. Oh, hermanos, no estoy desechando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios que estuvo vigente en un tiempo. Pablo habla también y dice que es y está escrito como ejemplo para que nosotros aprendamos y entendamos. Pablo dijo que si no fuera por la ley, yo no conocería qué es codiciar. Yo no supiera qué está mal, qué es incorrecto y qué es correcto. Vamos a ver otro versículo, por favor. Hebreos, por favor, 8:5 al 6. Hebreos capítulo 8, versículo 5 al 6. Si tenemos las dos versiones, estaría mejor, ¿verdad? Le voy a dar lectura mientras en la versión que tengo aquí, la Reina Valera. Dice, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, refiriéndose a Jesús. Vamos a leer en la otra
versión, vamos al versículo 5, 8:5. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. ¿Entiende el concepto? Algo que tal vez vieron y lo están representando aquí en la tierra. Vamos a darle lectura para que lo entendamos. Una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacerte todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Siguiente, por favor. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Todo lo que el Antiguo Testamento habla o dice solamente es una copia, una sombra, es algo que tal vez vieron y trataron de entender lo más parecido que se pudiera a la realidad. Pero cuando Cristo viene, ya no es lo más parecido a la realidad, sino que cuando Cristo viene es la realidad misma. Entonces vemos la superioridad del Nuevo Testamento. Vemos la superioridad de lo que las promesas que están escritas en el Nuevo Testamento de Jesucristo, el Evangelio. Y es eso, amados hermanos, lo que nosotros como cristianos debemos entender en la exposición de la palabra. Me expone la Biblia, pero ¿dónde está el Evangelio? En eso que me están enseñando. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar. Es eso. Todo el Antiguo Testamento es una figura de lo que es el Evangelio. Los corderos que mataban, los corderos, la sangre que se ofrecía, solo era una figura de lo verdadero. Cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario y derramó su sangre, solamente era una figura, una sombra. Pero los mismos judíos, los mismos sacerdotes, los mismos maestros no podían entender, tenían un velo. Y a través de los apóstoles fue dado el Evangelio. Ahora vamos a ir avanzando, por favor, Hebreos 10:1. Solamente estoy deteniéndome para que podamos comprender, hermanos, qué tan superior es el Evangelio, qué tan superior es el Nuevo Testamento en comparación del Antiguo Testamento. Hebreos 10:1, por favor. Este 10:1, esa es la versión Reina Valera. Voy a leer la Reina Valera acá. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y dice la versión: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Que haya, por favor, esa comprensión. Vamos a entender lo que el Nuevo Testamento nos quiere decir. La palabra que aparece es sustancia. Lo vemos en uno de los versículos que leímos. ¿Es en la otra versión? Dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Vean esa expresión, escuche esa expresión. Era algo tenue, un tenue anticipo, algo apenas que se alcanza a deslumbrar, una figura que apenas alcanzas a distinguir, a reconocer. No las cosas buenas en sí mismas, bajo aquel, ¿sí? A ver, le voy a dar cuenta. Ah, sí. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo. Además, a quienes,
Arriba. A quienes venían a adorar. Entonces, cuando Cristo vino y ofreció su vida, ya no hubo más sacrificio. Ya no tenían que ofrecer más corderos. Y entonces dice Pablo, si usted lee esa parte de Hebreo, dice, año tras año nos recordaban que éramos pecadores. Pero cuando Cristo vino, una sola vez se ofreció ese sacrificio por el perdón y la limpieza de pecados para todos, una sola vez. Para todos los pecados del mundo mundial conocido. Los libros del Nuevo Testamento son 27 libros. Perdón, iba a hablar acerca de esta, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia, aquello que en cualquier cosa es lo esencial. Porque la sustancia es Cristo. La sustancia es el Evangelio. Presten atención, esto es tremendo. La sustancia es lo verdadero. La sustancia es Cristo, es el Evangelio. El Antiguo Testamento nunca fue la sustancia. Como dijimos, fue algo tenue que se alcanzaba a vislumbrar. Ahora, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es lo esencial? Lo esencial y esencia es la naturaleza propia y necesaria para lo que cada ser es lo que es. Y en este caso, hermanos, lo esencial del mensaje de la Biblia es Jesucristo. Todo el mensaje de la Biblia se centra en una persona nada más. Cristo. Amén. Jesucristo. Se ha tomado la Biblia y muchos lo han agarrado para dar. Es válido, historia, pero no salen de allá. Y a veces dan mensajes motivacionales y te hablan de los personajes. Y sobre todo para eso utilizan muchos personajes, usted ya se dio cuenta, del Antiguo Testamento. Hombres que solamente representaban o figuraban algo tenue de lo que sería Jesucristo. Por ejemplo, ayer platicaba con mi hermano Víctor, el rey David. ¿Se acuerda del muchachito que se enfrentó al gigante Goliat? ¿Cuál es el mensaje que nos han dado siempre? Que tú tienes que enfrentar a tu Goliat. Que enfréntalo, vénselo. Descubre al David que hay en ti. Que tu Goliat va a ayudarte a descubrir al David que está dentro de ti. Haz que florezca ese David. Encuéntralo, está ahí. Un mensaje humanista, donde el héroe termina siendo tú. Ahora, Jesucristo está en todas las páginas de la Biblia. ¿Sabe a qué conclusión llego? Y a mí me cautivó el corazón. ¿Sabes a quién representa David? A Jesucristo. ¡Qué tremendo es esto! ¿Por qué? Porque el pueblo israelita, ¿te acuerdas? Que ellos estaban asustados. Ellos estaban con los brazos cruzados. Y el gigante Goliat dice que 40 días estuvo burlándose. Se estaba mofando de él, se estaba blasfemando el nombre de Dios. Es una figura tipo del diablo. Pero nadie lo podía enfrentar hasta que vino un héroe. Hasta que vino aquel pastor. Hasta que vino el menospreciado y el que era desechado por sus hermanos, por su familia. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sabes una cosa? El héroe no eres tú. El héroe es Jesucristo. Amén. Solo Jesucristo pudo derribar a aquel gigantón que nos tenía controlados, y la muerte y el pecado. Pero cuando vino Cristo, acabó con aquel que estaba delante de nosotros. Amén. Y eso fue la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta cómo cambia todo esto? Cristo brilla en todas las páginas de la Biblia. Amén. Así que, si tuviéramos mayor comprensión de lo que es el Evangelio en toda la palabra de Dios, te cambiaría el disco, te cambiaría tu visión. Hermanos, el mensaje aquí no se trata de ti, se trata de Jesucristo. Amén. Y el mensaje humanista siempre ha sido este. Tú vas a ser el héroe de tu nación. Tú vas a ser el héroe de tu iglesia. Tú vas a ser el héroe de tu generación. Tú vas a ser la gente
agente de cambio, tú vas a ser el que arrebate, tú vas a ser el protagonista, pero el protagonista en mi salvación, el protagonista en nuestra vida es Jesucristo. Aleluya. Es lo que nos está diciendo en esa historia de aquel pastorcito. Jesucristo. ¿Alguna vez habías visto a Jesucristo en David? Yo no lo había visto. Yo no lo había notado de esa manera. Porque siempre me dieron un mensaje desde el punto de vista humanista. Y me dijeron que yo enfrente a mi Goliat. Perdóname, pero yo era uno de los judíos que no se atrevían a enfrentar a aquel gigante, y si lo hubiese enfrentado no lo iba a vencer. Solamente uno lo podía vencer, y ese es Jesús. Amén. Eso es darle la gloria a Jesucristo. Así que, perdóname si te quito la gloria a ti, hermano, si tú te eres la estrella o el héroe, pero no es así. Aquí el único, el héroe nacional, mundial, eterno, es nuestro Jesús. Salvador Jesucristo. Puedes dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Nos vamos a ver si avanzamos porque estamos así un poco atrasados. Dice, los libros del Nuevo Testamento, vamos a entender, son 27 del Nuevo Testamento. Se clasifican evangelios históricos, epístolas de Pablo, epístolas generales y un libro que es profético, que es el Apocalipsis. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, una historia, 14 epístolas de Pablo y 7 epístolas generales, un libro de profecía y que escribió el Juan, el apóstol. Son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron la vida de Cristo en los evangelios que llevan su nombre respectivamente. Mateo cita las profecías del Antiguo Testamento, cita muchas profecías del Antiguo Testamento porque Mateo está enfocado al pueblo judío. Cita mucho de las profecías del Antiguo Testamento y señala a Jesús presentándolo como el rey de los judíos, para que lo presenta. Si te das cuenta, Mateo inicia con la genealogía, donde viene de la genealogía de Abraham y la genealogía de David, y de esa manera Mateo está demostrando que Jesucristo era el rey prometido, y lo estaba presentando así Mateo como el rey. Marcos presenta a Cristo como el poderoso siervo de Jehová, y su evangelio está lleno de acción dinámica. Lucas, escribiendo a un amigo griego, a Teófilo, presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Ahí expresa mucho la palabra y la frase Hijo del Hombre. Esto enfoca la naturaleza humana de Jesucristo. Juan presenta a Cristo como Hijo de Dios y cita las evidencias para probarlo. Da también los discursos de Cristo sobre su carácter divino. De hecho, allí en Juan habla de mucho: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy. La expresión que hay cuando se presenta Dios, se le presenta a Moisés, y cómo le dice Dios a Moisés: ¿de parte de quién voy?, le pregunta a Moisés. ¿Qué voy a decir cuando me pregunten? Y él dijo: tú vas a decir, yo soy, me envió, yo soy el que soy. Entonces ahí vemos la expresión de Cristo, que es el mismo Dios. De hecho, el Evangelio de Juan termina y dice que Jesús, en presencia de sus apóstoles, de sus discípulos, hizo muchas señales, hizo muchos milagros, pero estas se han escrito, pero dice Juan antes, yo pienso que si se escribieran todas las cosas que él hizo, los libros no cabrían en el mundo, pero estas se han escrito para que creas que Jesucristo es Dios. Muy bien. Cada evangelio enfoca un carácter diferente de Cristo. Mateo como el rey de los judíos, Marcos como el siervo de Jehová, Lucas como el Hijo del Hombre, Juan como el Hijo de Dios. Son 4 evangelios. Gracias, Benito. Son 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 evangelios se llaman sinópticos. Se parecen en su selección de eventos y dan una sinopsis de la vida de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, describen la continuación de la obra de Cristo después que Él se fuera al cielo. Como dato interesante, nada más para darles este dato, ya vieron que en Apocalipsis y en Ezequiel aparecen unos personajes que están en el trono de Dios. Son 4
y tienen 4 rostros. Voy a mostrárselo rápidamente, esto rápido vamos a pasar. Vamos a Ezequiel. Primero vamos a Apocalipsis 6, 4, 6 al 8, por favor. De una manera flash vamos a pasar. Ya si tiene dudas después se puede acercar. Apocalipsis 4, del 6 al 8. Apocalipsis 4, 6 al 8. Lo voy a buscar aquí, como en esta versión, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Muchos de los eruditos, de los estudiosos de las escrituras, estos 4 rostros, estos 4 seres, le atribuyen a los 4 evangelios. El rostro de león se lo atribuyen a Mateo, que lo presenta como el rey de los judíos. El rostro de becerro se lo atribuyen al evangelio de Marcos como el siervo de Jehová. Y el rostro de hombre se lo atribuyen a Lucas porque habla como el hijo del hombre. Y el rostro de águila se lo atribuyen a Juan como el Hijo de Dios. Eso es un dato nada más para que ustedes tengan, para que vea cómo lo que está ahí en el cielo, ¿no?, se manifiesta aquí también en la tierra. Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 1, versículo 3. ¿1, 3? 1, 3 al 14. Tuvo así como Juan, Ezequiel antes tuvo una revelación de lo que está en el cielo. Para que vea, vivieron en épocas diferentes. Ezequiel 1, 3. Dice así: o más bien lo que estaba en el cielo, aquí en la tierra, se reveló la verdad y la manifestación de Jesucristo en cada evangelio. Dice así, Ezequiel 1, 3 al 14. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, ahí están, y esa era su apariencia. Había en ellos semejante de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus alas eran por los 4 lados. Como las alas se juntan el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo había los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen andando, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Esos están delante del trono de Dios. Es algo interesante, nada más como dato, para que tú veas que estos representan a uno de los evangelios, bueno, como dicen los eruditos, y tiene mucha concordancia todo esto. Muy bien. El bosquejo y la clave de los eventos narrados en los Hechos se hallan
en Hechos 1:8, te narra ahí todo el cumplimiento de ese versículo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra apóstol significa enviado. Hechos narra cómo los enviados de Dios, los apóstoles, llevaron el Evangelio a todas partes del mundo. Más de la mitad de Hechos se ocupa por el ministerio de Pablo, el apóstol a los gentiles. Lucas lo acompaña en algunos de los viajes que él describe. Tenemos en la Biblia 13 o 14 cartas, epístolas de Pablo, la mayoría de ellos a las iglesias fundadas por él. Decimos 13 o 14 porque en la carta de los hebreos no hay con seguridad quien la haya escrito. Muchos se opinan que Pablo, otros que Apolos, otros que Silas y así sucesivamente, pero hoy no hay un dato que diga exactamente quién escribió la carta a los hebreos, pero es muy interesante esa carta. Dios inspiró a Pablo para explicar detalladamente en sus epístolas las grandes doctrinas del Evangelio. No había imprentas, pasaban las epístolas de iglesia en iglesia y sacaban copias a mano para poder seguir estudiando sus enseñanzas. Romanos se ha llamado la catedral de la doctrina cristiana por su exposición clara y poderosa de la justificación por medio de la fe. La carta a los Corintios, en sus dos cartas a los Corintios, Pablo ayuda en los problemas de la doctrina y disciplina en la iglesia que él había fundado en Corinto. Gálatas tiene por tema la justificación por medio de la fe. Gálatas pone el énfasis en que nadie puede salvarse por las buenas obras. Carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses tratan de la vida cristiana. Pablo las escribió en la cárcel donde estaban presos por sus predicaciones, por su predicación. Tesalonicenses, las dos cartas a los tesalonicenses tratan de la segunda venida de Cristo y de los eventos que proceden y acompañan. Timoteo, Tito y Filemón. Las cuatro epístolas personales son 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. Las primeras 3 trataron de la obra de los pastores. Son cartas dadas a pastores. La segunda carta a Timoteo es la última que Pablo escribiera antes de su ejecución por la causa de Cristo. La carta a Filemón pide perdón y amor cristiano para su esclavo fugitivo, Onésimo, quien se ha convertido y vuelve a su amo. Hebreos, escrita a los judíos, muestra cómo el nuevo pacto del Evangelio es mejor que el antiguo pacto o la ley judía. El orden de los libros bíblicos es según su clasificación y no según la fecha en que se escribieron. Las epístolas de Pablo llevan el nombre del destinatario, pero las generales llevan el nombre del remitente, del que las envió. Otro nombre de Santiago es Jacobo. No es Jacobo el hermano de Juan, sino el hermano de Jesús y pastor en la iglesia en Jerusalén. Su hermano de Jesús, carnal en la sangre, hijo de María, escribió la carta de Santiago. Es un dato interesante. Aunque nadie se salva por las obras, Santiago enseña que la fe cristiana produce buenas obras. Es sumamente práctica su epístola. En su segunda carta, el apóstol Pedro consuela a los cristianos, en sus dos cartas, consuela a los cristianos perseguidos y afligidos, recordándoles que Cristo volverá. Cuando Pedro escribe las cartas, había una persecución en ese tiempo en la iglesia primitiva. Juan, el discípulo amado, escribió 5 libros de la Biblia. El apóstol Juan escribió 5 libros de la Biblia, un evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Las epístolas de Juan son similares a su evangelio. Hablan del amor de Dios y de los cristianos, los unos para los otros. Judas, la última y la más breve de las epístolas, advierte al lector contra las doctrinas falsas. Le escribió uno de los hermanos de Jesús, así como Santiago. El Apocalipsis, por revelación de las visiones proféticas que Juan tuvo de los días finales de esa época y la venida del reino de Dios. En Apocalipsis los eventos futuros se pintan en cuadros simbólicos parecidos a los que están en las profecías de Daniel. Rápidamente, lo que habla el Evangelio, lo que habla las cartas, así de una manera breve, de una manera general. Y la idea, hermanos, es que usted tenga una comprensión general. Detalles, pues necesitamos entrar y estudiar libro por libro, y es muy interesante. Ahora bien, yo quería llegar a esto, que voy a hablar. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios?
sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. El problema. La primera tentación presentada a la raza humana, la primera tentación presentada al hombre, empezó con la duda en la palabra de Dios. El diablo insinúa las mismas dudas hoy. Génesis 3:1, ¿se acuerdan? Se presenta la serpiente, que es la figura tipo del diablo, y ataca al hombre. ¿Cómo ataca al hombre? Sembrando la duda de la palabra de Dios. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol. Satanás sigue atacando la fe del hombre en la palabra de Dios para desarmarle y hacerle su víctima. No lo va a creer, pero existen muchos congregantes que todavía tienen dudas que si la Biblia es la palabra infalible de Dios. Dentro de los congregantes que asisten a las iglesias tienen ciertas dudas, pero hoy quisiera demostrarles que la palabra de Dios, la Biblia, es la bendita palabra de Dios. Entonces Satanás quiere desarmar al hombre poniendo la duda en la palabra de Dios y hacerle víctima, hacerle su víctima. Algunos modernistas dicen que la Biblia es una colección de mitos y leyendas con una enseñanza moral nada más. Pero sabemos que la Biblia no es nada más de mitos y leyendas con enseñanza moral. La Biblia es la palabra de Dios. El cristiano tiene que hacer frente a la pregunta: ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Estudiaremos algunas respuestas. Vamos a dar algunas evidencias para recordar. Vamos a ver la exactitud histórica, verdades científicas, investigación científica, diversidad armoniosa, efectos, nombres del autor, cumplimiento, indestructibilidad, alternativas eliminadas y la superioridad. Vamos a ver el primero, exactitud histórica. Es un acróstico que se armó de la palabra evidencia. E, exactitud histórica. B, verdades científicas. Y, investigación científica, etcétera, etcétera. Es un acróstico que se forma de la palabra evidencia. Exactitud histórica. La Biblia contiene sus archivos históricos de lugares y dan fechas y genealogías. Los mitos y leyendas no citan datos con exactitud histórica. No dan nombre de lugares ni dan fechas. La Biblia se reconoce como autoridad. Por ejemplo, la Biblia se reconoce como autoridad fidedigna sobre la historia judía. Cualquier libro secular, usted ve los libros de historia del pueblo judío y tiene que compararlo con lo que dice la Biblia. Se ha comprobado que la Biblia da una exactitud histórica del pueblo judío. La imparcialidad, otro ejemplo, la imparcialidad con que narra las faltas del pueblo amado, del pueblo judío. Es poco común entre los historiadores. Esto es poco común entre los historiadores. Mira, le voy a explicar un poco. Y de esa manera da el enfoque divino. Los historiadores seculares, cuando dan ellos una historia de su pueblo, investigan, ellos esconden el lado oscuro de la historia de su pueblo. Por ejemplo, narran la historia de la conquista de América, pero conocen el lado oscuro de la conquista. ¿Sabía usted que muchos sacerdotes que vinieron en aquel tiempo se llevaron esclavos? Se llevaron miles de esclavos en los barcos y muchos murieron. Muy pocos llegaron hasta Europa. Llegaron enfermos. Muchos murieron de hambre y de enfermedades. Y los tiraban al mar. Pensaban ellos que los que vivían en ese lugar no tenían alma. Eso pensaban. Y según sacerdotes, embarazaban a las mujeres, porque así los llevaban como esclavos y las vendían más caras aún.
ya con hijos. O sea, son datos que a veces la historia común no lo narra. Pero analícelo, por favor, investigue lo que le estoy diciendo. Entonces, la Biblia, como dato histórico del pueblo judío, narra todo. Por ejemplo, ¿cuál es el rey más amado? Parte de Jesús segundo es el rey, pero ¿cuál es el rey más amado del pueblo judío? El rey David. ¿Qué nos dice la Biblia del rey David? Que fue un adúltero, fue un asesino. Y si otro, quizás un historiador, narraría esa historia, no va a narrar esa parte del rey David, va a proteger, porque David representaba, acuérdese, que es uno de los hombres que trajo liberación, trajo riqueza, trajo identidad al pueblo judío. O sea, sacar esas verdades ocultas sería algo penoso para la historia del pueblo, de su pueblo, de su patria. Y así hay muchas historias ocultas de nuestra historia de México, por ejemplo. La historia de los partidos políticos, de la supuesta democracia que existe en nuestro país. Pero todo eso ya está. Que investigue la historia como es. Es algo que deberíamos entenderlo. Muy bien. Eso es en cuanto a la exactitud histórica. Son ejemplos que estoy dando. Algunas verdades científicas, algunas estoy tocando, no todas, hay muchísimas, pero algunas. Verdades científicas. La Biblia menciona varias verdades científicas que se desconocían totalmente en la época cuando se escribió la Biblia. Por ejemplo, en la época de Pedro, nadie sabía el poder atómico ni de la combustibilidad de la atmósfera. Y Pedro describe tal conflagración universal. Vamos por favor a 2 de Pedro 3:7. Lo que Pedro está narrando es acerca del poder atómico. Miren lo que dice Pedro. 2 de Pedro 3:17. Cuando se escribe Pedro, creo que ni Pedro entendía lo que estaba escribiendo, pero el Espíritu me está revelando esto. 2 de Pedro 3:7 al 13. 7 al 10. 3:7. ¿Qué les dije? 3:17. A ver. Sí, 2 de Pedro 3:7. 3:7. Al 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer la versión Reina Valera. Dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Habla del cielo y de la tierra. Siguiente versículo. Es el 8. Sí, por ahí. 7. Ahora sigue el 8, ¿no? Mas tú, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Aquí igual hay una realidad científica, pero no lo vamos a hablar ahora. Hay teorías sobre la relatividad del tiempo y del espacio, pero no vamos a entrar ahora en ese detalle. Pero Dios se mueve en un plano donde es eterno, no hay tiempo. Por eso habla esto Pedro acá. Pero siguiente versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Los elementos serán quemados, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que Pedro está diciendo: no ames este mundo. Todo va a ser desechado, todo. La atmósfera, hermanos, se va a encender. Eso no se comprendía hasta ese tiempo. Pero cuando se descubre el poder atómico, el poder nuclear, la bomba atómica, entonces se dan cuenta del poder que eso puede suceder. Vamos al siguiente versículo, por favor. Esperando
encendiéndose. ¿Cómo es posible? Pero eso está hablando del poder atómico, que no lo entendían en ese tiempo. ¿Quién sabe de cuál fumó Pedro? Decía. No entiendo, pero ahorita hay una razón, hay un porqué, hay una explicación. Bueno, siempre ha habido, pero no lo habían descubierto, no lo sabían. Los cielos incendiándose serán deshechos. Y los elementos, ¿a qué se refiere con los elementos? A todo lo que puede existir. Serán quemados y dicen, se fundirán. Qué impresionante tema. Porque te diría, ¿cómo se va a incendiar el cielo? Ahí está la verdad, tiene otra versión allá. Siguiente versículo. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Pero igual es otro tema también. Pero esto, hermanos, Pedro, obviamente Pedro, ahora no entendía, pero se lo estaba revelando la sabiduría misma. Amén. ¿Te das cuenta de qué tremenda es la palabra de Dios? Esto se escribe en el año 100 aproximadamente, antes del año 100. Y la gente no entendía todo eso. Pero cuando se dan cuenta, hermanos, de que la atmósfera puede ser incendiada, la combustibilidad de la atmósfera, cuando ven lo que sucede, ya ven cómo los efectos de la bomba atómica, cuando ¡pum! Como el viento, hermanos, sobre el viento, ¡pum! desintegra todo, incendia lo que está a su paso. Ya lo vieron, ya han visto al ser bueno en mi tiempo. Yo ya sé que ya estoy quedando viejito, pero en mi tiempo, hermano, cuando salió esa escena de Terminator, ya lo vieron cuando viene el fuego. Entonces, es eso, algo así. Los chavos tal vez no saben de qué estoy hablando, pero pues ese es mi tiempo, así como Pedro en su tiempo, yo en mi tiempo también. Ahora bien, 2000 años, otra evidencia científica, otra verdad científica, atentos por favor. 2000 años antes de que la ciencia descubriera que la Tierra era redonda, Isaías lo menciona. Vamos a ver Isaías 40:22. Isaías aproximadamente él escribe 700 años antes de Cristo, de 600 a 700 años antes de Cristo. Isaías 40:20. A ver, 40:22. Hablando respecto a Dios. Vean qué dice Isaías. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién le dijo a Isaías que era un círculo de la tierra? Sí, en ese tiempo lo pensaban. Pero el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hermanos,